Hola y bienvenidos a Sapiencia Médica. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las enfermedades neurodegenerativas que más vemos en la clínica, el Parkinson. La idea es desgranar una guía clínica que sea súper útil, muy directa, para que sirva de repaso tanto para profesionales como para estudiantes de ciencias de la salud. Vale, vamos a empezar con la pregunta del millón, la que realmente nos mete en el meollo del asunto. A ver, ¿cómo puede ser que la falta de un único neurotransmisor, solo uno, la dopamina, pueda liar la que lía y provocar un trastorno motor tan complejo? Pues esa es justo la clave que vamos a intentar desentrañar juntos hoy. Y bueno, para hacerlo de forma ordenada, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, ¿qué es exactamente el Parkinson? Luego nos vamos al cerebro a ver dónde está el problema. Veremos los 4 signos clave, lo que hay más allá del temblor, cómo se llega al diagnóstico y, por supuesto, qué tratamientos tenemos. Venga, pues empezamos por el principio. ¿Qué es el Parkinson? Vamos a definirlo bien para tener una base sólida. Pues mirad, la definición del libro nos dice que es un trastorno neurodegenerativo, crónico y progresivo. Y aquí hay que quedarse con esas dos palabritas, crónico y progresivo. ¿Qué significa esto? Pues que no es algo puntual, no es un catarro, es un proceso que no para, una degeneración de las neuronas que avanza con el tiempo y que, aunque afecta más cosas, se ceba sobre todo con el sistema motor, con el movimiento. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a lo interesante. ¿Dónde empieza todo? ¿Cuál es la raíz molecular? Para eso tenemos que viajar a una parte muy específica del cerebro, al mesencéfalo. Y aquí la tenéis, la famosa sustancia negra, y más en concreto, su pars compacta. Pensad en esto como si fuera la fábrica de dopamina del cerebro. Una fábrica súper especializada que produce este neurotransmisor que es, vamos, el aceite que engrasa toda la maquinaria del movimiento para que funcione suave, coordinado y casi sin que pensemos en ello. Entonces, lo que pasa en el Parkinson es básicamente un efecto dominó, una cascada terrible. Primero, se empiezan a morir las neuronas de esa fábrica, las que producen dopamina. Lógicamente, ¿qué pasa? Pues que los niveles de dopamina caen en picado. Si miramos con un microscopio, vemos que dentro de las neuronas que quedan se acumula una proteína, la alfa-sinucleína, que forma unas cosas que llamamos cuerpos de Lewy. El resultado de todo este lío, que los circuitos de los ganglios basales, que son como el control de calidad del movimiento, se cortocircuitan. Y al final de todo, ¡pum!, aparecen los síntomas motores que todos asociamos con la enfermedad. Muy bien, ya tenemos claro el porqué, el problema a nivel molecular. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo se traduce todo ese caos cerebral en lo que vemos en la consulta, en la presentación clínica clásica? Y para esto hay una regla mnemotécnica que es mano de santo, seguro que os suene. TRAP. Es genial para no olvidarse de los 4 signos motores cardinales. La T es de tremor, temblor en reposo. La R de rigidity, rigidez. La A de akinesia o bradiquinesia, que es la bradiginesia. Y la P de postural instability, la inestabilidad postural. Venga, vamos a desgranarlos. Empezamos con el temblor. Ojo, no es un temblor cualquiera. La clave es que es en reposo. Es decir, la mano tiembla cuando está apoyada quieta. Suele empezar solo en un lado, es asimétrico, y tiene ese movimiento típico que llamamos de contar monedas. Y un detallazo clínico súper importante. En cuanto la persona va a coger algo, en cuanto inicia un movimiento, el temblor, ¡zas!, disminuye o incluso desaparece. Pasamos a la rigidez. Esto lo notamos al explorar al paciente. Le pedimos que se relaje e intentamos moverle, por ejemplo, la muñeca o el codo. Y ahí notamos una resistencia, como si costara mover la articulación. A veces es una resistencia continua, que es lo que llamamos en tubo de plomo, y otras veces va como a saltitos, a trompicones, que es el famoso signo de la rueda dentada, muy, muy característico. Y ahora, atención, porque llegamos al síntoma clave, al que tiene que estar sí o sí para diagnosticar un Parkinson, la bradicinesia. Dicho en cristiano, la lentitud de movimiento. No es solo que se muevan despacio, es la dificultad para arrancar el movimiento y para mantenerlo fluido y con una amplitud normal. Sin bradicinesia no hay diagnóstico de Parkinson, así de claro. Pero bueno, el Parkinson es mucho más que el temblor y la rigidez. Y esto es importantísimo recordarlo. La enfermedad va mucho más allá de lo motor. Tiene una cara B, unos síntomas no motores, que a veces son incluso peores para el paciente.
Fijaos en la lista. Hablamos de cosas como la depresión y la ansiedad, que son súper frecuentes, del deterioro cognitivo, de trastornos del sueño muy específicos como el trastorno de conducta del sueño REM. Y ojo a esto, que es una pista diagnóstica brutal, la anosmia, o sea, perder el olfato, y el estreñimiento crónico. Estos dos pueden aparecer años antes de que empiece a temblar la mano. Son como un aviso. Y claro, no podemos olvidarnos del dolor y de una fatiga que a veces es demoledora. Todo esto afecta muchísimo a la calidad de vida. Vale, tenemos todas las piezas sobre la mesa. Los síntomas motores, los no motores. Ahora toca el trabajo de detective. ¿Cómo unimos todo esto para llegar a un diagnóstico? Porque a día de hoy, y esto es clave, el diagnóstico del Parkinson es clínico. Se basa en lo que vemos y escuchamos. No hay un análisis de sangre que nos lo confirme. Y claro, para no ir a ciegas, nos apoyamos en unos criterios diagnósticos muy bien establecidos. Los más utilizados y reconocidos a nivel mundial son los del Banco de Cerebros de la Sociedad de Parkinson del Reino Unido. Son, por así decirlo, nuestro GPS para el diagnóstico. El proceso es súper metódico, en 3 pasos. Paso 1, tenemos un síndrome parkinsoniano, es decir, ¿hay bradicinesia más al menos rigidez o temblor en reposo? Si la respuesta es sí, vamos al paso 2. Descartar, hay que asegurarse de que no sea otra cosa, que no haya bioictus, traumatismos, que no sea por un fármaco. Y paso 3, buscar pistas que apoyen el diagnóstico. Empezó en un solo lado, el temblor es el típico, va progresando y una de las más importantes, responde de maravilla a la levodopa. Si sumamos 3 o más de estas, el diagnóstico es muy probable. Una vez tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Hablemos del tratamiento. La lógica es aplastante. Si lo que falta es dopamina, pues el objetivo principal será reponerla o hacer como si estuviera ahí. Y aquí tenemos a los 2 protagonistas principales al principio, la levodopa y los agonistas dopaminérgicos. La levodopa, que se da con carbidopa para que llegue bien al cerebro, es la reina, el gold estándar. Es la más potente para mejorar los síntomas motores. Punto. Por otro lado, los agonistas, son menos potentes, pero tienen una ventaja. A largo plazo provocan menos discinesias, esos movimientos involuntarios que son un problemón. Así que la decisión de con cuál empezar es un arte. Depende mucho del paciente, de su edad, de cómo de mal esté. Pero el arsenal no acaba ahí. Hay otros fármacos, como los inhibidores de la MAO-B o de la COMT, que son como los ayudantes de la levodopa. Hacen que dure más y funcione mejor. Y cuando la cosa se complica mucho y los fármacos ya no controlan bien las fluctuaciones, tenemos una opción increíble, la estimulación cerebral profunda, el DBS. Es una cirugía, un marcapasos cerebral que puede cambiar la vida. Y por favor, nunca, nunca olvidemos la rehabilitación. Fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional son absolutamente fundamentales. Y antes de terminar, queremos dar las gracias a Nicolás Hidalgo España por haber revisado todo este contenido, asegurando que sea riguroso y clínicamente relevante. Y para cerrar, os dejamos con una pregunta en el aire. Cada vez entendemos mejor qué pasa a nivel molecular, esa cascada de la que hablábamos. Sabiendo esto, ¿hacia dónde creéis que irá el próximo gran avance? ¿Lo veremos en la prevención, en evitar que la enfermedad aparezca, en una cura real que repare el daño, o en seguir mejorando los tratamientos que ya tenemos para controlar los síntomas? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por estar ahí.